Aquí estamos, Jesús Nazareno, con las almas henchidas de amor. Te cantamos y te prometemos trabajar por el reino de Dios. Te cantamos y te prometemos trabajar por el reino de Dios. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol, victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. El azul de morado se tiñe, sea la vida visita el dolor, pero Cristo es el sol luminoso que señala la resurrección. Pero Cristo es el sol luminoso que señala la resurrección. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol, victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Cuando el pueblo vagaba sin rumbo, predicaste desde Nazaret. Ha llegado la luz de este mundo, Dios es Padre, caminen con fe. Ha llegado la luz de este mundo, Dios es Padre, caminen con fe. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol, victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. El santuario que te construiremos tendrá torres que apunten al sol, y en lo alto la invicta bandera como signo de fe y devoción. Y en lo alto la invicta bandera como signo de fe y devoción. Oh glorioso Nazareno, tu bandera radiante de sol, victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Victoriosa llevaremos como emblema de nuestra misión. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, iniciamos este programa del día de hoy de nuestro Santuario de Jesús Nazareno a través de la señal de Radio Polar con sentimientos encontrados. Esta semana hemos tenido noticias duras, fuertes y tristes en referencia a la pandemia, en referencia a crímenes, a fallecimientos de personas de nuestras comunidades. Entonces, no podemos iniciar con la alegría de siempre, pero sí con la esperanza cristiana de que en el Señor podemos encontrar consuelo y sin duda poder corregir nuestras vidas para ser mejores para los demás. Este mes de agosto, además de ser el mes del Nazareno, es el mes de la solidaridad. Y el lema que tiene la Iglesia de Chile es: Cristo sufre hoy. Seamos mensajeros de esperanza. En agosto, ponte al servicio del que más lo necesita. A pesar de volver a las cuarentenas, en este caso de fines de semana, buscaremos como comunidades
católicas de Magallanes poder tener espacios para recuperar y recibir más bien algunos insumos para ir en ayuda de las familias que más lo necesitan en este proceso de pandemia. Les invitamos a escuchar el programa de hoy. Obispo Héctor Vargas. Los pueblos originarios anhelan temas fundamentales como reconocimiento, trato y reparación. El obispo de la diócesis de Temuco y presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Indígena de la SECH fue consultado sobre su disponibilidad para encabezar un diálogo pro paz ante los últimos hechos que han llevado a la confrontación de comunidades en la Araucanía. La Iglesia no puede marginarse, señaló Héctor Vargas Bastidas al Mercurio en nota publicada este miércoles 5 de agosto, y que da cuenta del interés de diversos sectores para que el obispo de Temuco encabece diálogos por la paz en la Araucanía. Consultado si aceptaría participar como garante en un proceso de diálogo, como sucedió en el año 2016, reconoce que diversos sectores le han preguntado, manifestando que la Iglesia no puede marginarse de aquellos temas en que está en juego la vida y la dignidad del y el bien común de la sociedad. El medio recuerda que una de las recientes intervenciones del obispo fue como firmante de una carta pública en que personalidades de la Araucanía aludieron a las promesas incumplidas en política indígena, la que se difundió el 24 de junio, día en que se celebra a los pueblos originarios. Respecto de la percepción de un supuesto silencio eclesiástico ante la situación, el obispo Vargas expresó que la Iglesia ha estado muy preocupada por este tema desde sus inicios, explicando que en su rol de presidente de la Comisión Nacional de la Pastoral Indígena, la Conferencia Episcopal me encargó seguir este tema. Sobre acciones que ha realizado en los últimos meses al respecto, detalló que hemos tenido entrevistas y diálogos con senadores, diputados, alcaldes, ministros de Estado, líderes indígenas, académicos y autoridades de gobierno regional, añadiendo que la Fundación Instituto Indígena del Obispado de Temuco tiene a cargo monitorear la situación de quienes están en huelga de hambre, anticipando un pronunciamiento del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal sobre esta dolorosa situación. Provoca desconcierto el que a menudo permanezcan sin mayor efecto las promesas que el Estado ha hecho al pueblo mapuche y a la región, expresó Vargas, manifestando que esto puede generar profundas desconfianzas, ahonda el malestar, la pérdida de respeto y credibilidad que de muchas formas puede invalidar al interlocutor y a cuanto lo represente. Ello favorece espacios para una peligrosa polarización que busca soluciones por vías radicalizadas, que no podemos compartir y menos justificar. Sobre medidas prioritarias que aún no se concretan, el obispo expresó que los pueblos originarios desde hace tiempo anhelan la acogida definitiva de temas que son fundamentales en cuanto al reconocimiento, trato y reparación. Algunos de ellos prometidos hace años, otros en proyecto de ley que... Apremiante llamado al diálogo en la Araucanía, por la paz y la justicia. El Comité Permanente del Episcopado invita a todos los actores involucrados a dar pasos efectivos y audaces para una agenda e itinerario político y social que con visión de país se encamine a hacer frente a los grandes y legítimos temas de fondo, causa del descontento. En su mensaje los obispos expresan un profundo dolor y una enorme preocupación por las graves consecuencias de los episodios violentos ocurridos en el último tiempo en la región, entre ellos la muerte de compatriotas, mapuches y no mapuches, hechos que en su momento fueron condenados de manera transversal y que además han sido y están siendo juzgados por los tribunales. También nos inquieta gravemente el enfrentamiento entre civiles que ha impactado al país. Añaden que la historia no se cansa de enseñarnos que toda acción de violencia solo produce nuevas injusticias, dolor, pobreza y más violencia, aumentando las fracturas sociales de por sí difíciles de sanar.
Se pide también que la totalidad de los actores, mediante el diálogo y los acuerdos, deben ser capaces de reconocer la diversidad propia de una región donde la multiculturalidad está desde siempre presente. Los obispos estiman que en la unidad propia de un Estado pluricultural es posible reconocer la valiosa diversidad que permita la convivencia armónica de todos, junto a un desarrollo político y social justo. Constatamos y compartimos la preocupación de muchos por el camino inconcluso en los procesos de verdad histórica, reconciliación, nuevo trato, reparación, políticas de tierra y de una nueva institucionalidad indígena, procesos a los que el Estado se ha comprometido, incluso con la ratificación de tratados internacionales, manifiestan los obispos destacando los temas de fondo, causa de la situación que vivimos. Se trata de temas de gran relevancia que permanecen vigentes sin lograr avances ni soluciones concretas, lo que es principalmente responsabilidad de las autoridades públicas de los diversos poderes del Estado llamados a su ejecución. Para avanzar en los temas históricos y culturales, así como construir una cultura del encuentro y diálogo para una paz fundada en la justicia, el episcopado señala que se requiere superar políticas centradas en la contingencia y miradas parciales que solo se fundan en las necesidades básicas de las comunidades o en la mantención, también necesaria, del orden público. Se requiere que los actores involucrados den pasos efectivos y audaces para consensuar una agenda y un itinerario político y social que con visión de país se encamine a hacer frente a estos grandes y legítimos temas de fondo, causa del descontento. En la declaración se indica que el país requiere de un proceso de verdadera reconversión que le permita migrar hacia una auténtica interculturalidad, donde cada persona pueda vivir libremente y plenamente su propia identidad, convicciones y cosmovisiones, sin otro límite que el bien común, llamando en estos momentos difíciles a construir una paz auténtica y sólida que sea fruto de justicia y del diálogo amplio, sin exclusiones entre los líderes indígenas, los actores políticos, sociales, económicos y académicos, dejando de lado cualquier expresión de intolerancia. Los obispos finalizan su interpelación recordando el mensaje del Papa Francisco en la Araucanía del 17 de enero de 2018, en la que señala que, para avanzar en la construcción de una unidad cívica y social, se necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias, pidiendo retomar cuanto antes estas instancias de diálogo y búsqueda de acuerdos e invitando a orar por la Araucanía, para que, en el Espíritu de Dios, suscite en autoridades y dirigentes sabias decisiones que nos encaminen a un diálogo fructífero por la paz y justicia, con la esperanza que brota del Evangelio. Los franciscanos y la Araucanía. Los hermanos franciscanos de Chile manifiestan su rechazo a los acontecimientos ocurridos en la Araucanía, exhortando a emprender caminos de encuentro y de diálogo a fin de alcanzar soluciones al conflicto histórico y actual. En su mensaje, los hermanos franciscanos recuerdan que desde los comienzos de nuestra vida misionera en estas benditas tierras de Chile, hemos sido enriquecidos con la sabiduría de un pueblo admirablemente arraigado en sus tradiciones, fuerte en sus convicciones religiosas, celoso de sus vínculos comunitarios y reverente con la madre tierra, el pueblo mapuche. El texto agrega que en este camino hemos ido tejiendo una trama multicolor de experiencias de encuentro, de valoración y de búsquedas conjuntas por hacer realidad el sueño del buen vivir, de la fraternidad, de la estrecha convivencia llena de paz, respeto y justicia. Un sueño aún por realizar y con el cual hoy nuevamente nos comprometemos. Por ello, los hermanos franciscanos manifestaron su rechazo a los hechos acontecidos el fin de semana recién pasado de parte de un grupo de civiles en contra de integrantes de comunidades mapuches, pues lo consideramos racistas y violentos.
así como también a los nulos avances de un conflicto no resuelto, postergado por décadas y que algunos grupos de poder buscan borrar de la memoria de nuestra nación, invisibilizando sus demandas y negando derechos fundamentales a todo ciudadano. Deseamos como hermanos franciscanos que la paz nos llegue a ustedes de manera impuesta, sino que sea fruto del encuentro entre personas diferentes, porque cada ser es único y irrepetible, que tienen en común con el otro la dignidad de ser un ser humano, de existir y habitar en la tierra, destaca el mensaje. Añaden luego que ante lo ocurrido, quieren anunciar y proclamar una vez más que hemos sido creados para vivir fraternalmente en la diversidad, que reconoce en la otra persona una oportunidad para el diálogo y que para alcanzarlo es esencial superar todo prejuicio y enemistad. Y también denunciar que la violencia no es el medio ni el fin para resolver ningún conflicto. Queremos denunciar la injusticia de tantos años que sufre el pueblo mapuche y todo pueblo originario cuando se les desconoce su cultura, su historia, su cosmovisión, su tierra. Finalmente, la comunidad franciscana propone construir puentes que permitan mirarnos con respeto y reconocimiento, de que nadie pueda quedar excluido de vivir con dignidad, ni de ser despojado de su identidad y pertenencia cultural. Construir puentes que nos conecten vitalmente en relaciones recíprocas de valoración, integración y colaboración para alcanzar el bien común, donde la paz y la justicia brillen con todo su esplendor. Recordando a Francisco de Asís, el profeta de la paz, concluyen manifestando esperanza y exhortando al Estado de Chile, al pueblo mapuche y a todos los que habitan la tierra de la Araucanía, a emprender nuevamente caminos de encuentro y de diálogo, al fin de alcanzar soluciones concretas y justas. Aquí estoy, Señor, arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha, sin una sola hierba verde, sin una sola. Aquí estoy, Señor, la reja de hierro me ha volteado de dentro afuera y ha sacado al aire la entraña frágil, la piedra dura, la entraña frágil. Aquí estoy, Señor, todo entero al sol que quema y al rocío de la noche. Puro surco rajado, herido de esperanza, abierto para la nueva siembra, la nueva siembra. Aquí estoy, Señor, arado
de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha, sin una sola hierba verde, sin una sola. Aquí estoy, Señor. La oración y el llamamiento del Papa por el Líbano en este trágico momento. Al final de la audiencia general, Francisco se dirigió al país conmocionado por una explosión muy violenta que causó al menos 100 muertos y miles de heridos en Beirut. El Papa habla a todos los componentes sociales, políticos y religiosos y reza por las víctimas y sus familias. Después de las vacaciones de verano de julio, el Papa centró la audiencia general en el tema de la curación, recordando las diversas heridas todavía abiertas relacionadas con la pandemia del COVID-19, y después de la catequesis Francisco dirigió sus pensamientos a todo el Líbano y en particular a Beirut, donde se produjo una explosión que no tiene precedentes en la historia del país. El Papa rezó en primer lugar por las víctimas y las familias, pensando en las docenas de muertos y miles de heridos. Luego extendió su mirada a todo el país, lanzando un llamamiento a todos los componentes sociales, políticos y religiosos que trabajen juntos a fin de que el Líbano pueda superar esa crisis. Ayer, en Beirut, en la zona portuaria, enormes explosiones causaron docenas de muertos y miles de heridos, y muchas destrucciones graves. Rezamos por las víctimas y sus familias, y rezamos también por el Líbano, para que con el compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos, pueda afrontar este trágico y doloroso momento y con la ayuda de la comunidad internacional, superar la grave crisis que atraviesa. Tomado de las palabras del Papa esto último, la explosión ocurrida por la tarde de ese día en el puerto de Beirut se escuchó a 200 kilómetros de distancia. Edificios enteros se derrumbaron. Las imágenes que llegan del puerto y de las calles adyacentes son fantasmales. Coches y casas dañados en muchos barrios de la capital libanesa. Es el número de muertos, que es solo provisional, lo que es motivo de preocupación. Al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos, según lo que informó la Cruz Roja local. En cuanto a las causas, según la versión oficial comunicada directamente por el presidente del Líbano, Michel Aoun, la explosión pudo haber sido causada por un incendio en un almacén del puerto donde se almacenaban 2.750 toneladas de nitrato de amonio, incautado hace unos 6 años por un barco. Las investigaciones están en curso y no se pueden descartar otras hipótesis por el momento. Los responsables de la catástrofe pagarán el precio, dijo el primer ministro Hassan Diab en su discurso televisado, sin embargo, inclinarse por alguna hipótesis. También existe una creciente preocupación por las consecuencias a corto y mediano plazo de la explosión. El ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, ha aconsejado que todo aquel que pueda hacerlo debe abandonar Beirut. Hassan, citado en los medios de comunicación locales, dijo que los materiales peligrosos liberados en el aire después de las deflagraciones puedan tener efectos a largo plazo, incluso fatales. En varias ocasiones, el Papa ha dirigido sus pensamientos al Líbano, que lucha contra una difícil crisis económica y social, agravada por la pandemia del COVID-19. El pasado mes de mayo, en particular, decidió enviar $200.000 a la Nunciatura Apostólica de Harissa para apoyar 400 becas en el país de Medio Oriente, afectado por una gran crisis que está generando sufrimiento, pobreza y corre el riesgo de robar la esperanza, especialmente a las generaciones más jóvenes, que ven su presente como fatigoso y su futuro incierto. El Papa, se lee en la nota de mayo pasado, con paternal solicitud, ha seguido en los últimos meses la situación en el amado Líbano, definido por San Juan Pablo II como país del mensaje, lugar donde Benedicto XVI promulgó la exhortación post-sinodal Ecclesia en el Medio Oriente y siempre ha sido un ejemplo de coexistencia y hermandad
que el documento para la hermandad humana ha querido ofrecer al mundo entero. Los hospitales de Beirut informan que no pueden tratar a otras víctimas porque cientos de camas se llenaron inmediatamente después de la explosión. Yad Saker, director en Líbano de la organización internacional Save the Children, declaró: "Estamos conmocionados y devastados por la explosión. Todavía no se conoce el verdadero número de muertos, pero lo que sí sabemos es que, en un desastre como este, el impacto de los niños puede ser devastador. Pueden resultar heridos, conmocionados y separados de sus padres. Nuestros trabajadores están listos para trabajar para proteger a los niños y apoyar a los esfuerzos del gobierno, que continuarán durante varios días. Es fundamental que los niños y sus familias tengan acceso a los servicios que necesitan con urgencia, incluida la atención médica y la protección física y emocional". Nuevo ciclo de catequesis. Trabajar juntos para construir un mundo mejor. El Papa Francisco inicia un nuevo ciclo de catequesis para afrontar las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Reflexionar y trabajar juntos como seguidores de Jesús que sana para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. Es el deseo del Papa Francisco al retomar las audiencias generales este miércoles 5 de agosto, desde la biblioteca del Palacio Apostólico, luego del receso del mes de julio. El pontífice inicia un nuevo ciclo de catequesis para afrontar las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Frente a esta crisis sanitaria, el Papa nos propone tener bien fija nuestra mirada en Jesús y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús mismo nos da. Un reino de sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe. El Papa Francisco nos recuerda que en la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimiento o actitudes, como explica el Catecismo de la Iglesia. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Son dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado, explicó el Papa, y reconociendo que de esta manera seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Sanado las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros. En el ministerio de Jesús podemos encontrar muchos ejemplos de sanación. Luego de enumerar algunos de ellos, el Papa comenta la sanación del paralítico de Cafarnaún, leída al comienzo de la audiencia. Mientras Jesús está predicando en la entrada de la casa, 4 hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús. Y como no podían entrar, hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después, como signo visible, añade: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
La acción de Jesús, dice el Papa, es una respuesta directa a la fe de esas personas, a la esperanza que depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos por los otros. Jesús sana toda la totalidad de la persona, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y la de sus amigos. Fruto de este encuentro personal y social se produce una sanación física y espiritual, afirma Francisco. El pontífice nos invita a preguntarnos, ¿de qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo hoy? Como discípulos del Señor Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación, en sentido físico, social y espiritual. La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los sacramentos y aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en el cuidado de la pandemia y tampoco da indicaciones sociopolíticas específicas. Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. El Papa recuerda que a lo largo de los siglos y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante para preparar el futuro que necesitamos: la dignidad de la persona, del bien común, la opción preferencial por los pobres, la destinación universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, el cuidado de nuestra casa común. Estos principios expresan las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Al mismo tiempo, estos ayudan a los dirigentes políticos y sociales en su tarea. Al final de la audiencia, el Santo Padre se refirió a lo sucedido en Beirut. En Beirut, en la zona portuaria, enormes explosiones causaron docenas de muertos y miles de heridos y muchas destrucciones graves. Rezamos por las víctimas y sus familias y rezamos por el Líbano para que, con el compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos, pueda afrontar este trágico y doloroso momento y, con la ayuda de la comunidad internacional, superar la gran Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Jesús será tu bendición. Si ahora te dispones y prestas atención. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú,
mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti. Los cielos, la tierra cantan a una voz: bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendita palabra, mensaje de vida, el santo evangelio de mi Salvador. Los cielos, la tierra cantan a una voz: bendito por siempre, bendito sea Dios. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en este domingo 9 de agosto, en un tiempo en que aquí, a lo menos en la ciudad de Punta Arenas, no esperábamos regresar. Estamos viviendo nuevamente un periodo de confinamiento y en especial este fin de semana de cuarentena aquí en la ciudad capital, no así en el resto de las ciudades de nuestra región. Y por eso es que es tan propicio el evangelio que hemos escuchado el día de hoy, porque la verdad es que hasta hace muy poco tiempo parecía que navegábamos en aguas tranquilas. En primer lugar, recibimos un movimiento, una ola grande, todo lo que significó la experiencia social a partir del mes de octubre en adelante, que viene a remover esta barca de nuestra sociedad y darnos cuenta que bajo nosotros había un gran oleaje del cual no nos habíamos hecho responsables, y se viene a sacudir nuestra estructura, nuestros planes, nuestros proyectos. Y ahora nos encontramos desde hace unos meses viviendo una gran tormenta, incluso superior a la anterior, porque ya no solo nos afecta a nosotros como un país, sino que afecta al mundo entero. Y pareciera entonces que este mundo que navegaba supuestamente por aguas tranquilas se ha encontrado frente a una inmensa tormenta. Esa experiencia de oleadas, esa experiencia de vientos fuertes la están viviendo los discípulos que han subido a una barca que representa de alguna manera la experiencia misma de cada uno de ellos, pero también el caminar de nuestra iglesia. De alguna manera estas tormentas vienen a despertar un corazón dormido. Lo hicieron hace unos meses atrás, al darnos cuenta que los beneficios no estaban llegando para todos, que de alguna manera teníamos que hacernos responsables como sociedad de ir avanzando todos juntos, que no era posible que hubiese una barca que avanzaba muy rápido mientras otras iban quedando atrás. Nuestro corazón social se había dormido. Y cuando despierta como una gran tormenta, incluso difícil de controlar y causando hasta daños que nos parecen incomprensibles. Hoy día nuevamente hemos despertado. Otra vez estamos viviendo una tormenta que, a pesar de las dificultades y el dolor que ha significado, la podemos ver como una experiencia que ha venido a reavivar un corazón dormido. ¿Y para qué se ha despertado? Se ha despertado para la comprensión. Se ha despertado para darnos cuenta que cada uno de nosotros no puede vivir en su propia isla, sino que vivimos en una comunidad y somos responsables del bienestar del otro, y también cuando somos irresponsables, entonces hacemos daño a los que están a nuestro lado. Hemos despertado a la bondad, a la paciencia en nuestros hogares. Nuestro corazón dormido ha despertado a la solidaridad de tantas campañas, de tantas buenas personas dentro de nuestras propias comunidades, dentro de nuestra iglesia y fuera de ella también, que han ido a la ayuda de aquellos que lo están pasando mal. La tormenta que viven los discípulos les ha despertado un corazón dormido,
que les hacía sentir tan tranquilos quizás junto al Señor viviendo esta experiencia y que de alguna manera les recuerda que la experiencia de Cristo permanentemente nos remueve, nos hace cambiar, da un giro en nuestra vida. Esta invitación que el Señor nos hace a la construcción del reino está llena de caminos inesperados y a veces también de cruces muy difíciles que tenemos que cargar. Ha llegado la noche y el Señor, que se ha retirado un momento para la oración y para el silencio tan necesaria y ojalá de la que hemos podido disfrutar en este tiempo de cuarentena, viendo las cosas positivas que ha significado, el Señor ahora camina sobre las aguas para ir al encuentro de sus discípulos. Ellos, sin embargo, tienen una experiencia de duda. No se trata de algo espectacular. El Señor no se aparece en las cosas espectaculares y por eso ojalá puedan tener un rato de tiempo ahí en el amigo de la familia para leer la primera lectura porque justamente nos recuerda esto, que el Señor nos aparece en lo extraordinario, en lo espectacular, en lo mágico, en lo sobrenatural, en lo paranormal. El Señor se aparece en la suave brisa. Esa es la experiencia que vive Elías. Y hoy día, esta tormenta que hay en los discípulos es para recordarnos que el Señor no está ahí, que el Señor camina sobre aguas tranquilas, que Cristo viene a tranquilizar las tormentas de nuestra vida, las tormentas de nuestra sociedad. Nos encontramos con Pedro, ese personaje que ama al Señor, que quiere estar junto a Él. Y que entonces, frente a esta experiencia de verlo caminar, lo primero que quiere es acercarse a Jesús. Una experiencia parecida vamos a ver luego cuando Jesús está en la orilla, mientras ellos se acercan, ya resucitado, y Pedro tiene este mismo impulso, tan lleno de amor, tan lleno de pasión, de saltar de la barca para llegar primero al encuentro con Jesús resucitado. Pues ahora Jesús quiere acercarse, pero Pedro quiere acercarse a Jesús y Jesús lo invita. Jesús le da la confianza. Pedro vive una experiencia novedosa, camina sobre el agua. No se asusta porque tiene sus ojos puestos en Jesús. Pero cuando viene el viento, se asusta. Cuando viene el viento, pierde la visión con Jesús. Cuando viene el viento, que es cuando nos alejamos de la presencia de Dios, nuestra vida adquiere un sentido nuevamente de tormenta. El Señor nos invita de una manera sencilla al encuentro con Él. Nos invita a no tener miedo. Nos invita a recordar que Él está bajo nuestros pies para sostenernos, que Él nos toma siempre de la mano, que está junto a nosotros y que nos ayuda a superar los momentos difíciles de nuestra existencia. Como Elías en la primera lectura y como Jesús, tenemos que vivir esta experiencia de estar a solas para encontrarnos con el Señor. Tenemos que vivir esta experiencia de, en la tormenta, en la dificultad, saber que siempre Él está a nuestro lado. Tenemos que vivir la experiencia de que la barca, que es nuestra vida y que muchas veces también en nuestra iglesia, a veces se va a ver enfrentada a tormentas, a momentos difíciles, a sacudidas fuertes. Se va a ver enfrentada a un trabajo que parece que no resulta. Se va a ver enfrentada a una sensación de que nos hundimos. Cristo, el resucitado, le dice a sus discípulos, le dice a Pedro, nos dice a nosotros hoy día, ánimo, aquí estoy yo, no tengan miedo. Ánimo, aquí estoy yo, no tengas miedo. El Señor te lo está diciendo a ti, me lo dice a mí y nos lo dice a todos. Tú puedes caminar sobre el mar, tú puedes caminar sobre la dificultad, tú puedes salir adelante a pesar de todo. Tenemos que mirar el futuro con esperanza, tenemos que saber que todo esto va a pasar, que esta tormenta que hoy día vivimos como sociedad va a pasar y que las tormentas que estás viviendo en tu corazón también van a pasar. Y cuando lleguen de nuevo, recordaremos esas palabras de Jesús. Nos mirará a los ojos, nos ayudará a caminar sobre el mar, tomará de nuestras manos y nos dirá, ánimo, aquí estoy yo, no tengas miedo. Queridos hermanos, que disfruten de este domingo aquí en Punta Arenas de una manera distinta. 8 datos que debes saber sobre la transfiguración del Señor. Este artículo recopila 8 datos que todo católico debe saber sobre la fiesta de la transfiguración del Señor que se celebró este 6 de agosto.
Primero, transfiguración significa cambio de forma. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans, a través, y figura, forma, aspecto. Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la transfiguración. Su apariencia cambió y se volvió gloriosa. Segundo, el Evangelio de Lucas pronostica la transfiguración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 27, al final de un discurso a los 12 apóstoles, Jesús agrega misteriosamente: pues de verdad os digo que hay alguno entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto a menudo se ha tomado como una profecía de que el fin del mundo ocurriría antes de que la primera generación de cristianos muriera. Sin embargo, la frase reino de Dios también puede referirse a la expresión externa del reino invisible de Dios. El reino está encarnado en Cristo mismo y por lo tanto podría verse si Cristo lo manifestara de una manera inusual, incluso en su propia vida terrenal, así como lo fue el evento de la transfiguración. El Papa emérito Benedicto XVI afirmó que Jesús argumentó convincentemente que la colocación de este dicho inmediatamente antes de la transfiguración lo relaciona claramente con este evento. A algunos, es decir, a los 3 discípulos que acompañan a Jesús a la montaña, se les promete que presenciarán personalmente la venida del reino de Dios en el poder, agregó. Tercero, la transfiguración fue presenciada por los 3 discípulos principales. La transfiguración ocurrió en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago, los 3 discípulos principales. El hecho de que Jesús solo permitió que 3 de sus discípulos presenciaran el evento pudo haber provocado la discusión que rápidamente se produjo sobre cuál de los discípulos fue el más grande. Cuarto, el lugar donde ocurrió la transfiguración no se conoce con exactitud. San Lucas declara que Jesús llevó a los 3 a la montaña para orar. A menudo se piensa que esta montaña es el monte Tabor, en Israel, pero ninguno de los evangelios lo identifica con exactitud. Quinto, la transfiguración sirvió para fortalecer la fe de los apóstoles. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Sexto, el Evangelio de Lucas es el que da más detalles de este evento. San Lucas menciona varios detalles sobre la transfiguración que otros evangelistas no hacen. Por ejemplo, anota que esto sucedió mientras Jesús estaba orando. Menciona que Pedro y sus compañeros estaban dormidos y cuando despertaron vieron su gloria y los 2 hombres que estaban con él. También menciona que Pedro sugirió poner tiendas mientras Moisés y Elías se iban. Séptimo, la aparición de Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Moisés y Elías representan los 2 componentes principales del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés fue el dador de la ley y Elías fue considerado el mayor de los profetas. Y octavo, la sugerencia de San Pedro fue errónea. El hecho de que la sugerencia de Pedro ocurra cuando Moisés y Elías se están preparando para partir revela un deseo de prolongar la experiencia de la gloria. Esto significa que Pedro se está centrando en lo incorrecto. La experiencia de la transfiguración está destinada a señalar los sufrimientos que Jesús está a punto de experimentar. Está destinado a fortalecer la fe de los discípulos, revelándoles la mano divina que está trabajando los eventos que Jesús sufrirá. Pedro pierde el punto y quiere quedarse en la montaña, al contrario del mensaje que Moisés y Elías han estado exponiendo.
Como una reprensión aparente de esto ocurre una teofanía. Reflexiones y precisiones sobre fórmula sacramental para el bautismo. El sacramento del bautismo administrado con una fórmula arbitrariamente modificada no es válido, y quienes lo han recibido de esta manera deben ser bautizados en forma absoluta, es decir, repitiendo el rito según las normas litúrgicas establecidas por la Iglesia. Esto es lo que afirma la Congregación para la Doctrina de la Fe al responder a dos preguntas sobre la validez de un bautismo conferido con la fórmula: en nombre de tu padre y tu madre, de tu padrino y tu madrina, de tus abuelos, de tus familiares y amigos. En nombre de la comunidad nosotros te bautizamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El pasado mes de junio, el Papa Francisco aprobó este responsum que se publica hoy. En una nota doctrinal explicativa, el dicasterio señala que la modificación deliberada de la fórmula sacramental se introdujo para subrayar el valor comunitario del bautismo, para expresar la participación de la familia y de los presentes, y para evitar la idea de la concentración de un poder sagrado en el sacerdote en detrimento de los padres y de la comunidad, que la fórmula del ritual romano transmitiría. En realidad, recuerda la nota que cita a la Constitución Sacrosanctum Concilium: cuando uno bautiza, es Cristo mismo quien bautiza. Es Él el protagonista del acontecimiento que se celebra. Ciertamente, en la celebración los padres, los padrinos y toda la comunidad están llamados a desempeñar un papel activo, un verdadero y propio oficio litúrgico. Pero esto, según el dictado conciliar, complica que cada uno, ministro o fiel, desempeñando su propio oficio, realiza solo y todo lo que, según la naturaleza del rito y las normas litúrgicas, es de su competencia. Esto directo del Sacrosanctum Concilium, número de página 28. Reaparece aquí, continúa la nota, con discutibles motivos de orden pastoral. Una antigua tentación de sustituir la fórmula tradicional con todos los textos juzgados más idóneos, pero el recurso a la motivación pastoral oculta, a veces de forma inconsciente, una deriva subjetiva y voluntad manipuladora. El Concilio Vaticano II, después del Concilio de Trento, declaró la absoluta indisponibilidad del septenario sacramental a la discreción de la Iglesia, estableciendo que nadie, aunque sea sacerdote, se atreva por su propia iniciativa a añadir, quitar o cambiar algo en materia litúrgica. En efecto, modificar al propio arbitrio la forma celebrativa de un sacramento no constituye un simple abuso litúrgico en cuanto a la transgresión de una norma positiva, sino también un vulnus infligido tanto a la comunión eclesial como a la posibilidad de reconocer en ella la obra de Cristo, que en los casos más graves hace inválido el sacramento mismo, porque la naturaleza de la acción ministerial exige transmitir con fidelidad lo que se ha recibido. En la celebración de los sacramentos, explica la nota, la asamblea no actúa colegialmente, sino ministerialmente, y el ministro no habla como funcionario que ejerce un papel que se le ha asignado, sino que opera ministerialmente como signo presencia de Cristo, que actúa en su cuerpo donando su gracia. A la luz de esto se debe entender cuánto enseña el Concilio Tridentino sobre la necesidad de que el ministro tenga la intención al menos de hacer lo que hace la Iglesia, una intención que no puede permanecer solo a nivel interior, con el riesgo del subjetivismo, sino que se expresa también en un acto exterior, realizado no en nombre propio, sino en la persona de Cristo. Alterar la fórmula sacramental, concluye la nota, significa además no comprender la naturaleza misma del ministerio eclesial, que es siempre al servicio de Dios y a su pueblo, y no ejercicio de un poder que llega hasta la manipulación de lo que se ha confiado a la Iglesia, con un acto que pertenece a la tradición. En todo ministro del bautismo, por lo tanto, debe estar bien enraizada no solo la conciencia del deber de actuar en comunión con la Iglesia, sino también la misma convicción que San Agustín atribuye al precursor,
el cual aprendió que en Cristo habría cierta propiedad, tal que, aunque muchos ministros justos o injustos iban a bautizar, la santidad del bautismo no se atribuiría, sino a aquel sobre quien descendió la paloma, del cual está dicho: este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Comenta por tanto Agustín: bautice Pedro, Cristo es quien bautiza. Bautice Pablo, es Cristo quien bautiza. Bautice Judas, es Cristo quien bautiza. Ya en 2008, la Congregación para la Doctrina de la Fe había respondido a 2 preguntas sobre la validez de los bautismos conferidos con fórmulas arbitrariamente modificadas. Yo te bautizo en el nombre del Creador, del Redentor y del Santificador. Yo te bautizo en el nombre del Creador, del Liberador y del Sustentador. La respuesta fue como la de hoy, que el bautismo no era válido y que los bautizados con esas fórmulas tenían que ser bautizados en forma absoluta. Santoral católico de la semana. Les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que salude a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy, domingo 9, San Justo. El día lunes 10, San Lorenzo. El día martes 11, Santa Clara. El día miércoles 12, Santa Laura. El día jueves 13, San Víctor. El día viernes 14, San Alfredo. El día sábado 15, Asunción de la Virgen. Y el próximo domingo 16, San Roque. Hermanos y hermanas, durante esta semana que recién pasó, celebramos a los párrocos en el día del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, y en el Amigo de la Familia sale presente la celebración que se realizó tan distinta a lo que estábamos acostumbrados. Pero también quiero comentarles algunas celebraciones que tendremos esta semana. Mañana, lunes 10, es el día de San Lorenzo, es decir, el día de los diáconos. El día martes 11 tendremos la celebración de las hermanas clarisas en el día de Santa Clara de Asís. También las CBX, las Comunidades de Vida Cristiana, tendrán su Eucaristía en la celebración nacional de su día el sábado 15 de agosto. Y la familia salesiana el día domingo 16, la otra semana, celebrará el Día de la Fidelidad. Pero no podemos olvidarnos, por supuesto, del día 15 de agosto, que es festivo y vamos a tener que pasarlo en cuarentena, además que sábado, es el Día de la Vida Religiosa Femenina, ya que se celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Mis hermanos y hermanas, antes de despedirnos, recordarles que mantengamos los cuidados para que podamos volvernos a encontrar en los espacios que estábamos acostumbrados. Y el mes del Nazareno, mes de la solidaridad, mes también de la familia salesiana, les invitamos a participar de las celebraciones a través de las páginas de cada una de las parroquias, y la otra semana les contaremos con detalle sobre cómo vamos a celebrar la novena y la fiesta de Jesús Nazareno a pesar de estas prohibiciones, que evidentemente será a través de la señal de Radio Polar y de nuestro Facebook del Santuario de Jesús Nazareno. Que tengan una muy feliz semana. Firmes en la esperanza, seguros de la victoria, los cristianos construimos tu santuario. Los cristianos construimos tu santuario.